Bueno, estuve pensando en cómo presentar a Silvia en un ámbito donde todos la conocemos mucho y es un ámbito que es muy de ella también. Y como es un ámbito también muy íntimo, decidí de alguna manera saltearme algunos datos de fecha de nacimiento y dónde estudió, etcétera, y empezar por una cita o por una anécdota que me gusta mucho de Silvia y me parece que resume en muchos aspectos muchas cosas del trabajo de ella. Y que cuenta que cuando volvió a Buenos Aires, después de estudiar en la universidad en Francia, en los 60, ella no escribía ficción y vuelve a Buenos Aires y a partir de un desajuste o una desarticulación en la percepción de la casa, escribe, y es el primer recuerdo que tiene de su inscripción en la literatura, o es como el primer recuerdo que tiene de la escritura creativa. Y ese recuerdo es que ella recordaba esa casa a la que vuelve en Buenos Aires más grande de lo que la casa es, ¿sí? Se acuerda del tamaño de los muebles y el tamaño de las cosas más grandes. Y me parece que de alguna manera esta cita resume varios puntos de la escritura de Silvia. Y me interesaría hablar de una constelación, Silvia, si hay tal cosa, una constelación que sería muy adorable, muy linda. Pero entonces me parece que uno de los puntos de esta constelación sería la desarticulación, ¿no? La desarticulación de ese viajero que regresa y encuentra esa percepción de algún momento diferente, ¿sí? Como esa desolación que produce el viaje, la vuelta entre lo que se recuerda y lo que finalmente es. Y esa inscripción en la literatura que se da como un traslado. Otra cosa que me parece interesante es que lo que Silvia también cuenta en las clases es que escribe, y estos fragmentos que escribe no forman parte de algo, o después se van armando como conjuntos de texto que pueden ir formando libros. Y de alguna manera ella habla del retazo, que me parece una imagen muy bonita, que es este pedazo de tela, del que también hay una anécdota que cuenta Silvia, que es que su mamá compraba retazos en una tienda que se llamaba La Exposición, en la calle Santa Fe y Libertad, y que le pedía al vendedor que le dijera cuándo iban a estar estos retazos de las telas que más le gustaban, y después los compraba y los guardaba en un cajón, que fascinaba a Silvia. Entonces esto me parece que es otro punto lindo de la constelación, que es el espacio del retazo, como algo que viene de la madre y de lo familiar. Y en este sentido me gustaría hablar de la casa, otro punto de esta constelación. Silvia, la casa, y para todos los que estamos acá también, que somos estos traslados, ¿dónde están nuestras casas? ¿Qué es la casa? ¿Qué se recuerda de esa casa? Que de alguna manera Silvia dice que la memoria es la única que mantiene nuestras casas. O sea, nuestras casas están de alguna manera intactas en ese espacio de la memoria. Y por otra parte, hablando de la casa, cómo no hablar de la lengua y de lo que va a leer Silvia en relación a vivir entre lenguas, ¿no? La casa y la lengua, ¿no? Lo que uno lleva es de alguna manera la casa, la lengua, y qué pasa cuando uno se traslada con esa lengua, ¿no? Derrida dice que tengo una sola lengua y no es la mía, ¿sí? Y me gusta mucho la idea de Silvia, que es vivir entre lenguas, como la elección de ese espacio entre. Ese espacio entre que no es propio ni ajeno, es ese espacio indeterminado, ese traslado intermedio, la mitad de camino entre un espacio, ¿sí? La distancia suficiente para sentirse extranjero o no de sentirse de todo propio en la lengua. Y por último, para dejar a Silvia, me gustaría hablar de algo que está en las casas, seguramente en las casas de la infancia, que son los costureros. Yo me acuerdo del costurero de la casa de mi mamá, un costurero verde, que en realidad los costureros son, no sé si en la casa de todos, pero latas que de alguna manera contenían productos que ya después no contuvieron. En la casa de mi mamá era una lata verde que había contenido confites de chocolate, y después fue un costurero. Entonces, el espacio de este costurero, ¿no? Que guarda cosas disímiles, de distintos orígenes, distintas tradiciones, distintas calidades. Y voy a terminar con una cita de Silvia,
que dice: no me interesa incorporar o encarnar un hablante, sino rescatar pedacitos de habla olvidados, expresiones de época que oía en mi casa de chica o le oía usar a amigos mayores que yo. Es un impulso coleccionista, un costurero hecho de frases sueltas. Eso. Ominoso. ¿Se oye bien? Ok. Bueno, lo que les he traído es de hecho un cajón, un costurero, un cajón de retazos, porque por dos razones. En primer lugar, porque la forma corta me provoca cada vez más, y sobre todo me parece en este caso, donde hablo de una experiencia fragmentaria, digamos, de un ir y venir entre lenguas, me parece que el fragmento y la sucesión de fragmentos se ilustra bastante bien ese ir y venir y esa constante, esos cortes constantes, o esas disrupciones de la experiencia de vivir entre lenguas que comparto con muchos de ustedes, y que siempre me ha a la vez fascinado, lo he sentido como una enorme ventaja, pero también como una desventaja, también como una diferencia, un estar al margen, un estar a la intemperie, para usar un término que me interesa particularmente, o como dice George Steiner, uno encontrarse de pronto unhoused. Y eso he tratado de capturar en este libro en preparación, que no sé cuándo voy a terminar, no sé si lo voy a terminar, pero mientras tanto son fragmentos, es el costurero. Sí le puse un epígrafe como para darle una unidad, y es una frase de Huidobro, un verso de Huidobro, del Ciudadano del Olvido. Hay una voz desterrada que persiste en mis sueños. Infancia. Para simplificar, a veces digo que soy trilingüe, que me crié trilingüe, aunque pensándolo bien la declaración complica más de lo que aclara. Además, la declaración no es del todo cierta. La adquisición de los 3 idiomas no ocurrió simultáneamente, sino de manera escalonada, y cada idioma pasó a ocupar distintos espacios y a teñirse de afectividades diversas, acaso encontradas. Hablé español primero, luego a los 3 años y medio mi padre empezó a hablarme en inglés. También en ese momento, cuando tenía 3 años y medio, nació mi hermana. En lugar de echar los platos por la ventana, como Goethe de chico, cuando nace su hermano Hermann, adquirí otra lengua, que es otra manera de romper con lo seguro. El francés vino después y no conmemoró ningún nacimiento, fue más bien una recuperación. Novela familiar. Mi abuela, la madre de mi padre, como muchos inmigrantes ingleses de su generación, hablaba mal español. Le costaba decir tetera, para gran hilaridad de su hijo, mi padre, decía una tetada de té. Se desesperaba de que yo no hablara inglés, que hubiera aprendido a hablar primero en castellano. Creo que no le gustaba demasiado que mi padre se hubiera casado con una Argentine girl, aunque el hecho de que mi padre mismo fuera a su vez un Argentine boy no se le pasaba por la cabeza. El inmigrante y el hijo del inmigrante se piensan en términos de lengua, son su lengua,
Mi madre había perdido el francés de sus padres, era monolingüe, por ende argentina. Mi padre hablaba en inglés con su madre, con sus hermanas, y español con su mujer y sus amigos, y a veces la gente le decía, che, inglés. Mi abuela, la madre de mi padre, murió cuando yo tenía 4 años, y recuerdo haberla ido a visitar poco antes de su muerte. Recuerdo haberle hablado, no sé en qué idioma. Ese recuerdo, este no saber en qué idioma le hablé, no me deja. De hecho, lo he usado en 2 relatos, trying to make sense of it. En uno de esos relatos, un chico habla inglés y hace feliz a la abuela, y en el otro se niega. Cada idioma tiene su territorio, su hora, su jerarquía. El colegio de mi infancia se divide en 2 mitades, inglés por la mañana, español por la tarde. Es, por ende, un colegio bilingüe, pero se lo llama un colegio inglés, sin duda por el prestigio que connota el término, pero también por la ley que impera. Si una alumna habla en español durante la mañana y no en inglés, y la pesca una maestra, es castigada. Debe ir al despacho de la directora, donde firma un black book, que resulta ser una libreta negra menos ominosa de lo que suena. A las 3 firmas, uno es expulsado. Otras transgresiones serias que llevan a la firma y eventual expulsión. Llevar las medias enrolladas en los tobillos, el pelo sin atar o copiarse de una compañera. Son ofensas graves, tan arbitrarios como los pecados mortales de la Iglesia Católica, pero ¿acaso hablar español durante la mañana inglesa sea la peor ofensa? De pronto recuerdo algo interesante. Los chistes verdes se contaban en español, la lengua prohibida por la mañana. O mejor dicho, la anécdota se contaba en inglés, pero las partes solo se nombraban en español, como aquellos textos médicos decimonónicos que acudían al latín para hablar de lo innombrable. Solo después, mucho después, aprendí los equivalentes en inglés a través de lecturas. Como es bien sabido, la literatura cumple múltiples propósitos. Por la tarde la escolaridad es en español. Si alguien habla en inglés, a nadie le importa, no hay castigo. El español, comparado con el inglés, es una lengua descolorida, por lo menos para las que la traemos de casa. Como la madre en Freud, es certísima. Mis padres admiran este sistema pedagógico, no solo por la división de tiempos y espacios lingüísticos, sino porque el inglés está por la mañana, cuando están bien frescas. Mis padres nos regañan a mi hermana y a mí si mezclamos. La casa reproduce las divisiones en la novela familiar. Español con la madre, inglés con el padre, mezcla, cuando no te oyen, entre hermanas, como una suerte de lengua privada. Reconocí esa misma mezcla en uno de mis viajes a Buenos Aires, en una tienda de artículos regionales, of all places. 2 mujeres, más o menos de mi edad, bien vestidas, están mirando unas bufandas de alpaca. Hablan entre sí. Esta le va a quedar bien, don't you think? Pero no quiero gastar tanto, che, it's quite expensive. El switching is effortless. Tendrá sus reglas, pero yo como hablante no las conozco. Sé switchar, pero no analizo. Pienso, estas mujeres deben haber ido al mismo colegio que yo y ahora que no las oyen, los padres mezclan. Escribí bufanda y de pronto recuerdo otro desvío lingüístico. En la Argentina la gente no dice o no decía, porque los bilingüismos tienen también sus épocas, no decían bufanda, decían echarpe o más bien echarpe, haciendo sonar la E final. Pero la gente bien decía echarpe, así, pronunciando correctamente en francés, esa otra lengua de la cultura argentina. Más que de bilingüismo, se trata aquí de efecto bilingüe, no tanto trabajo de switch como trabajo de cita, tan típico del argentino o de quien anda entre argentinos. Y aquí una anécdota cultural. José Bianco, escritor argentino, inolvidable editor de la revista Sur, visita la Universidad de Princeton, donde yo enseñaba.
Reputados hispanistas le preguntan qué contacto había tenido con Américo Castro cuando éste vivía en Buenos Aires. ¿Cómo era? Querían saber estos hispanistas. ¿Cómo era el autor de la peculiaridad lingüística rioplatense y su sentido histórico? Y Bianco responde: era muy simpático, encantador, y les prevengo que hablaba como una señora bien argentina. Estupor general, pedido de explicación. Cada 3 palabras en español dejaba caer 2 en francés, que les aclaro, hablaba muy bien, responde sueltamente Bianco. Cunde el desconcierto, porque para estos hispanistas, tan atentos a nociones de pureza de lengua, es imposible aceptar que el campeón de la heterodoxia osara mezclar. ¿Por qué hablo de bilingüismo, de mi bilingüismo desde un solo idioma, y por qué elegí hacerlo en español o desde el español? No sé si elegir es la palabra, a pesar de que el término ha adquirido cierta distinción heroica, como en francés le choix de Mauriac, cuando Mauriac deja el griego por el francés, o las declaraciones de Joseph Conrad: yo no elegí el inglés me eligió a mí. Quieras o no, siempre se es bilingüe desde una lengua, aquella en la que uno se aposenta primero, siquiera provisoriamente, aquella en la cual uno se reconoce. Eso no significa aquella en la que uno se siente más cómodo, ni tampoco la que uno habla mejor, ni menos la que se usa para la escritura. Es necesario encontrar un punto de apoyo, y desde ese punto se establece la relación con la otra lengua como ausencia, más bien como sombra, como objeto de deseo lingüístico. A pesar de que tiene 2 lenguas, el bilingüe habla como si siempre le faltara algo, en permanente estado de necesidad. Y esta última frase la tradujo del francés, état de besoin. La expresión describe, entre otras cosas, el estado del adicto que necesita otra dosis, otro fix. A pesar de que tiene 2 lenguas, el bilingüe habla siempre alterado. Alterado, como se usaba el término en la Argentina por los años 40 para indicar que alguien no tiene completo control de sus reacciones, que habla o se ríe como una alterada. El bilingüe nunca se desaltera, valga el galicismo, porque désaltérer en francés significa calmar la sed. Siempre se escribe desde una ausencia. La elección de un idioma automáticamente significa el afantasmamiento del otro. Lo que al comienzo parece imposición, porque habría que elegir, pronto se vuelve ventaja. La ausencia de lo que se ha postergado continúa a obrar oscuramente en el lenguaje elegido, pervadiéndolo, mejor contagiándolo, con un tácito autrement dit que aporta inesperada elocuencia a lo escrito. And yet, como diría Borges. Esa contaminación también se da en los hábitos de lectura del bilingüe, incluso los más cotidianos. Sé que cuando estoy en la carretera y veo un anuncio que dice Icy Pavement, por un segundo pienso ici, en francés. Y lo que es más, el francés medieval que alguna vez estudié. O si en el campo veo un cartel a la vera del camino que anuncia hey, mi primera reacción es leerlo en español, desde el español, y pienso, ¿qué es lo que hay? Antes de darme cuenta que lo que hay es hey, es decir, heno. Para mí el cartel debería decir I hey, la primera palabra en español, la segunda en inglés. Estos pequeños desconciertos me irritan y sin embargo no puedo evitarlo, siempre me agarran desprevenidas. Cuenta Alan Pauls cómo de chico estudiaba a los cantantes europeos que entonaban canciones en español con acento. Ornella Vanoni,
Nicola Di Bari, Domenico Modugno, nombres a los que no puedo no agregar el de Vicky Carr con su inolvidable Y volveré. Por mi parte recuerdo cómo nos divertía a mi hermana y a mí escuchar por radio el fuertemente acentuado y posiblemente no comprendido inglés de la memorable Lillian Red, nacida Nélida Esther Corriale, Lady Crooner de Héctor y su gran orquesta de jazz, quien cantaba que amaba a alguien with all my heart and soul. Y me llevó tiempo darme cuenta de que se trataba del muy trillado Heart and Soul. Era tanto más misterioso Heart and Soul, algo así como un brebaje oriental, provocador, acaso obsceno, para la chica que era yo entonces. Yo nunca hablé con acento, quiero decir, acento que delatara que pasaba de un idioma a otro. A pesar de que hago de ello un punto de honor, resabios de la buena alumna, una parte de mí de veras lo lamenta. De chica recuerdo que, imitando a mis tías inglesas, me gustaba decir, hablando de un barrio de Buenos Aires, Belgrano, hasta que una tía no inglesa me corrigió para siempre diciéndome que hablaba en cocoliche y que pronunciara bien el nombre de quien era, después de todo, un prócer. Hablar con acento delata al hablante, no se es de aquí. A veces se es de un allí prestigioso, como el que habla español con acento francés o inglés con acento británico, pero no siempre. A los pocos meses de estar en Estados Unidos, con mi inglés anglo-argentino y mi vocabulario un tanto anticuado, no me ubicaron al borde del Támesis, sino bastante más lejos. ¿Are you from India?, preguntaron. Por alguna razón me mortificó la referencia colonial, acaso porque sentí que me disminuía. Al hablar de bilingüismo, el Satriolé lo describe como una afección. Se diría una enfermedad. Sufro de bilingüismo. Pero al mismo tiempo observa, hubiera podido abandonar mi acento ruso, preferí conservarlo. ¿Afección o afectación? ¿O acaso infección? Es el término que usa Jacques Assun, infección, usándolo como se usa en pintura, cuando un color se insinúa en el otro. Nous sommes tous désinfectés de la langue. Cuenta George Steiner que su madre, burguesa vienesa, empezaba una frase en un idioma y la terminaba en otro. Language escribe flew about the house. Ese vuelo lingüístico que Steiner presenta como un ir y venir totalmente natural, el vuelo lingüístico directo, sin escalas, típico de la clase ilustrada, no siempre es tan cómodo. Así los trabajosos desplazamientos lingüísticos de los menos afortunados, los que viven entre un idioma postergado y un idioma que no dominan del todo. Para ese pobre de la lengua no hay vuelo directo. Hay incómodas, desconcertantes y a menudo humillantes escalas. Steiner sí registra ese asomo de incomodidad cuando habla de traducción, es decir, del ir y venir por escrito. El viaje de ida y vuelta, dice, puede dejar al traductor a la intemperie, es decir, unhoused. No se encuentra del todo cómodo ni en el idioma propio, ni en el idioma o los idiomas que domina. Conocidos traductores hablan de una tierra de nadie. La diferencia, creo, está en la escala. En cuanto hago una pausa en el vuelo y reflexiono, es decir, me pongo a escribir, se esfuma esa despreocupación lingüística del vuelo directo. Pienso, luego escribo, pierdo el punto de apoyo, pierdo mi casa. Pero el mismo Steiner se ve obligado a observar que aún en los vuelos directos hay a veces
una fugacísima sensación de vacío, ya el momento en que se impone una palabra de la otra lengua cuando no se la encuentra en la primera, ya el momento en que la otra lengua impone, y aquí mismo un ejemplo, su mot juste. Compara Steiner esa imposición con el rasgado de una seda tornasol. The sense is that of a sudden tear in a lattice of shot silk. Me gusta la violencia de la imagen, acrecentada por el hecho de que en inglés seda tornasol se dice shot silk. Y también me gusta la referencia a la textura. Por fin me gusta el hecho de que la seda, acaso paño materno, no sea de color uniforme, sino cambiante según le dé la luz del sol. Ser bilingüe es hablar sabiendo que lo que se dice está siempre siendo dicho en otro lado, en muchos otros lados. Esa conciencia de la inherente rareza de toda comunicación, este saber que lo que se dice es desde siempre ajeno, que el hablar siempre implica insuficiencia y sobre todo doblez, siempre hay otra manera de decirlo, es característica de cualquier lenguaje, pero en la ansiedad de establecer contacto lo olvidamos. El bilingüismo explícito del que maneja más de una lengua, ya sea por hábito, comodidad, desafío, con fines estéticos, vuelve patente esa otredad del lenguaje. Esa es la fortuna del bilingüe y es también su desgracia, su undoing, su deshechura. Recuerdo que hace mucho, antes de mi primera salida de la Argentina, encontré en un texto de Valéry Larbaud, escritor olvidable y olvidado, pero notable traductor, una frase memorable. En una lista de recomendaciones literarias anotaba Larbaud como mandato para todo escritor: «Donner un air étranger à ce qu'on écrit». El consejo me pareció brillante, porque transformaba lo que yo percibía como falla en ventaja, a veces incómoda, pero ventaja al fin. Me daba permiso también de escribir en traducción, y así lo hice, y así lo sigo haciendo. Jules Supervielle, sujeto bilingüe uruguayo-francés, piensa que el escritor solo puede serlo en una lengua. Para él, elegirse poeta francés significó délibérément fermer à l'espagnol mes portes secrètes, celles qui ouvrent sur la pensée, l'expression et, disons, l'âme. El español, en Supervielle, solo subsiste en ráfagas. Subsiste en su vida no tanto en frases completas, sino en lo que él llama algunos borborigmes de langage. Recuerdo la definición del término. Borborigmo es, según la brutal definición de Julio Casares, el ruido de las tripas producido por las flatulencias intestinales. Me cuenta la sobrina de Supervielle, también escritora, que su tío había impuesto el francés como lengua casera. Era el único idioma que hablaba con su mujer, que era también uruguaya. A Pilar Supervielle le costaba hablar en francés, me cuenta Silvia Barón Supervielle, y era terrible oírla. Hablaba con muchísimo esfuerzo, como si se hiciera violencia. No era ella misma. Los borborigmos en español del marido habían pasado a ser los borborigmos en francés de su mujer. ¿A qué precio se es poeta? Esa sobrina de Supervielle escribe, sobre todo poesía, no quiere que la consideren solamente poeta, es escritora, dice, pero también y sobre todo traductora. Se puede hablar de trauma en el idioma que se habla, es decir, en el idioma en que se era, en el momento del evento traumático. Pienso en Elie Wiesel, quien antes de Auschwitz dominaba varias lenguas. Después de Auschwitz dedicó un año a estudiar francés y escribió su obra en esa lengua. Pienso en Olga Bernal, quien hizo el mismo recorrido,
pasó al francés para escribir su obra crítica, pero al final de su vida, cuando por alguna razón se sintió llamada a dar testimonio del trauma, volvió a cambiar. El francés se le había vuelto demasiado familiar, o mejor dicho, cambió totalmente de expresión, dejó la literatura por la escultura. Según un estudio reciente sobre lengua e inmigración, comentado por el New York Times, los inmigrantes chinos anglohablantes que residen en los Estados Unidos tienden a hablar inglés con mayor soltura cuando se les muestran fotos de algún emblemático paisaje estadounidense, el Monte Rushmore, digamos, y no un paisaje chino, por ejemplo, la Gran Muralla. Además, cuando los participantes en ese estudio se les ponía delante la foto de un chino y se les pedía que dialogaran con él en inglés, tendían, oh surprise, a hablar menos que cuando en la pantalla veían la foto de un norteamericano. Los autores de este estudio describen esa experiencia como frame switching, pasar de un encuadre a otro, y proponen que es la reacción natural del cerebro para adaptarse a nuevos puntos de referencia. El título de la noticia en el New York Times resumía la experiencia. Seeing pictures of home can make it harder to speak a foreign language. La conclusión. Para sentirse cómodo, locuaz, incluso en otro idioma, se necesita la inmersión total en lo extranjero, que no queden rastros del home que se ha dejado atrás. Pero, ¿qué ocurre cuando ese home azules se llama Bartleby, como el personaje de Melville, y nunca sabremos el porqué del nombre? No me atrevo a preguntarle, me diría que preferiría no decírmelo. Esa diferencia del escribiente homónimo, muy activo, buen trabajador, y como dice el José original, el que está cumpliendo su American, como dice el José original, el que está cumpliendo su American Dream. Si José es algo bilingüe, sus hermanos y compañeros lo son menos. Eso ha dado origen a un idioma intermedio, donde la sintaxis es española, pero el vocabulario técnico, sobre todo el que se refiere a materiales de construcción desconocidos en El Salvador, es en inglés o algo que se le asemeja. Así coexisten el martillo y el taladro con el sheetrock, que pronto aprendí era sheetrock, y el toile, el rufo, el trim, el basement y la boila. Cuando vienen José y los suyos a hacer algún trabajo en casa, caigo en esa mezcla con toda naturalidad. Después de todo, no tengo la más mínima idea de cómo se dice sheetrock en español. En cuanto a la boila, una vez aventuré caldera y me miraron sin entender. Se ve que en El Salvador se dice de otra manera. En cambio, con boila y shirra nos entendemos. En un país que no es el nuestro, es lo principal. Y por fin, durante el año me resistí a regresar de veras a Buenos Aires, con lo que quiero decir, volver a una casa que podía llamar mía. Así paraba en hoteles, lo cual contribuía a cierta marginalidad baratamente louche que me satisfacía, marginalidad que caracterizaba y acaso sigue caracterizando mi relación con el lugar donde nací. Por alguna razón, hace unos años decidí comprar un apartamento que concebí específicamente como un pied-à-terre, lugar de paso en el que me alojo un par de semanas cada vez que voy. No es el lugar en el que viviría permanentemente si es que alguna vez volviera del todo, pero por ahora basta. Lo que no preví era que esa nueva casa mía, porque es después de todo casa, por provisoria que sea, iba a permitirme recobrar viejos hábitos lingüísticos y adquirir otros nuevos, reanudar el vocabulario de lo cotidiano, más específicamente de lo casero. Es como jugar a la casa,
después de más de 40 años de no tenerla, hacer listas de lo que hay que comprar en el almacén, deleitarme ante las nuevas marcas que ofrece el supermercado. Ya no es la Martona, sino la Serenísima, ya no es el Relusol, ahora es el Relusol en vez del Pull-Oil, y sobre todo no dejar que me agarren desprevenida. El aprendizaje de la lengua casera exige atención, como cualquier aprendizaje. Se adquieren términos nuevos, se desempolvan palabras olvidadas, pero nunca, nunca hay que mostrar la hilacha recurriendo al término de allá, y menos aún el término de aquel entonces. Se trata de una suerte de comadreo lingüístico, un regodeo, como si se citara en un idioma para impresionar al otro. Pero ¿quién es ese otro? Muchas gracias. Silvia, ¿estás dispuesta a considerar preguntas? Sí. You mentioned earlier in the beginning of the talk que uno es bilingüe desde otra lengua. Speaking personally, where are you bilingüe from? I'm bilingual from Spanish. My starting point is Spanish. Yes, because that was your But first language. as soon as I started speaking in English, it was a back and forth. Naturally. It was a contamination or an infection in the terms that, but my lingua materna, literally because it was my mother's language, was Spanish. But I didn't write in Spanish till much later. What did you My first write My in? first writing language was French. And from French, I went to Spanish, and then I went to English, and then I sort of came back to Spanish and English. French got lost as the writing language, but it was my first writing language. Thank you so much. No hace falta, ¿eh? Bien. Bueno, Sí. tengo una pregunta, Silvia, si me permites. Una muy inspiradora lectura. Hablaste mucho de léxico, ¿no? Naturalmente. Hablaste también mucho de acento propio, extranjero. No oigo bien. Sergio, Ok. déjame yo llevarle el micrófono. Bueno, es que es una pregunta breve, así que demora más el micrófono en llegar que la pregunta. No, que hablaste de acentos, hablaste de léxico. Quería preguntarte si te merece alguna reflexión específica todas esas, como el paradigma vinculado con la entonación, con el cambio de la musicalidad de la lengua del propio país, viendo que utilizas momentos, que recurrís a momentos bastante distanciados en el tiempo, ¿no? Quiero decir, uno es hablante de una lengua en una comunidad, cambia el léxico, cambia el acento, pero también cambia la prosodia de la lengua del habla cotidiana. Me parece que vos tenés una prosodia vinculada a tu periodo de formación, naturalmente, ¿no? Entonces, quería preguntarte qué tipo de contraste, reflexión, conjunción o fricción produce ese tipo de vínculo o de transacción, no solamente lo lexical y lo propiamente vinculado con el acento, sino la misma musicalidad de la lengua cotidiana, ¿no? Para mí, te diría esas
diferencias prosódicas o de tonalidad incluso, las percibo y las cultivo, sobre todo en español. Mucho más que en inglés o en francés. Pero creo que tiene que ver con el hecho de que he tenido, pese al hecho de que he vivido más de la mitad de mi vida fuera, he tenido mayor interlocución en español o interlocutores más variados en español que en inglés o en francés. Así que definitivamente, además hay además del hecho de la variedad de los interlocutores, creo que hay más, por lo menos en mi caso, un placer en jugar con la lengua en español, en imitar expresiones, en usar por el puro placer de usar. Te doy un ejemplo. Había una ¿te acordás del gordo Porcel? El gordo Porcel al final de las audiciones decía: a la cama, a la cama, a la cama con Porcel. Y yo acá les estoy develando todos mis secretos, mis péché mignon, como dicen. Yo en el campo tengo gallinas y cuando las voy a poner dentro del gallinero para que no se las coman los mapaches o whatever, les canto a la cama con Porcel. Así que con mis gallinas hablo en español. Pero totalmente consciente, pero me encanta esa mímica burlesca. La hago en español mucho más que en otros idiomas. Ahora lo saben todo. Sabemos cómo dirigirnos a tus gallinas. ¿Cómo? Sabemos cómo dirigirnos a tus gallinas. Sí. Sí. A propósito del tema de la casa literaria, siempre me he preguntado qué será de tu casa en Buenos Aires, la primera casa esa que aparece en Casa Tomada, de Varia Imaginación. ¿Existe aún? ¿Está reformada? ¿Sigue igual? Sí. ¿Cuándo lo puedo Veo que comparte mi curiosidad. Siempre que voy a Buenos Aires voy a ver esa casa. Y es muy curioso lo que he pasado con esa casa, que de alguna manera me está enseñando algo que todavía no sé bien qué es, porque es esa casa que en un primer momento me espantó el hecho de que la hubieran cambiado, de que hubieran agregado una construcción, hecho cambios, ¿verdad? Cuando esa casa siempre seguía en mi mente como era cuando yo era chica. Poco a poco han seguido esos cambios, es decir, que a un primer cambio que me perturbó enormemente, hubo un par de cambios más, en viajes que pude constatar en viajes sucesivos, que me empezaron a gustar. Así que ahora como que la casa está cambiada, no es la casa que era entonces, pero me gusta. Así que la han seguido cambiando, pero me gusta como está ahora. De alguna manera, al parecer, uno nunca sale de esa casa de infancia, ¿no? Siempre está presente en los sueños. Bueno, me pasa una cosa bastante rara, que efectivamente uno nunca sale y a veces puede ser como una prisión, ¿no? El ir a ver la casa cambiada está bien. Lo que me perturba enormemente en casas en Estados Unidos, me ha pasado varias veces, pero sobre todo me pasa en una casa donde vivo ahora, oír ruidos, por ejemplo un ruido en la planta alta, que me remite a la casa de mi infancia, como si ahí estuviera mi tía
con sus retazos, o mi madre. Y eso es muy desquiciante. Es decir, que un detalle, una cosita, de pronto te cambie tanto, ¿no? De lugar y de todo, de lengua. Silvia, ¿en qué lengua tú sueñas? ¿En qué lengua yo sueño? Eso me lo he preguntado varias veces, pero la triste verdad es que no sueño más. Desde que tuve un accidente donde me operaron cuando me rompí la pierna, y fue una operación muy complicada que duró 6 horas, no he vuelto a soñar, que es muy, muy, muy raro. Es decir, digo mal, sueño, porque sé que hay actividad onírica, pero no me acuerdo de los sueños. Pero del último sueño que me acuerdo es un sueño que tuve en el momento del accidente o después, y es un sueño que tiene que ver con la memoria, y era que ahora van a ver lo frívola que soy, pero no sé si han oído hablar de Nan Kempner. Nan Kempner, que era una socialite que murió, norteamericana, gran fan de Saint Laurent, y que iba religiosamente a todos los desfiles de Saint Laurent. Y en mi sueño, Nan Kempner me decía, yo nunca la conocía a Nan Kempner, pero en mis sueños se ve que frecuentaban a Nan Kempner, me decía que lamentaba no haber visto el primer desfile de Saint Laurent, que era el único que no había visto. Y yo le decía, no se preocupe, porque yo lo tengo en mi cabeza. Y yo lo puedo proyectar, porque mi cabeza era como un proyector, y yo puedo proyectarle, así lo va a ver. Y ese es el último sueño. Como último sueño no está mal, ¿no? Sí. Sí, estaba pensando en el texto que leíste, hablabas en esta idea, ¿no?, de los lenguajes como territorios. Sí. Hablabas de varios fenómenos de contrabandos, ¿no? Mechar frases, ¿no? El switching, sí. Utilizar la sintaxis española pero con palabras inglesas, por ejemplo. Y pensaba en un fenómeno que es muy usual en literatura, que ha sido muy, muy productivo, que es el de copiar la sonoridad o el tipo de estructura, o incluso algunas frases traducirlas literalmente, para producir, que terminan produciendo un extrañamiento muy particular, ¿no? Uno podría decir que quizás algo de interesante de Borges tiene que ver con esta, del inglés. ¿Cómo es este fenómeno en tu escritura? O, digamos, ¿cómo lo pensás? En mi escritura no lo practico mucho como recurso, pero donde más me llama la atención es en las traducciones. En ciertas traducciones donde se ve que la literalidad ha primado, ¿verdad? La traducción literal, a veces deliberadamente, ¿no? Es decir, cuando hay un efecto, cuando el original tiene un efecto deliberadamente o voluntariamente raro, ¿cómo se traduce esa rareza? Se traduce a lo mejor literalmente y suena raro por otras razones, pero suena raro en español. Ahora, esas traducciones literarias, en esos casos literarias, pero literales, es muy divertido observarlas en Nueva York, en los lugares de construcción. Cuando dice, si usted observa, como dicen, algo irregular, llamar, no sé, es una cosa como que no se va de llamar de manera anónima, un disparate, ¿no? Pero esa cosa, ahora no me acuerdo cómo es, pero es interesante eso, sí, porque mucha gente dice es una mala traducción. Y no es una mala traducción, es una manera de conservar la rareza del original que se está traduciendo, con algo que suene raro en español. ¿Sí?
Cuando dice groserías, ¿en qué lengua le salen primero? ¿Cómo? Cuando dice groserías, ¿en qué lengua le salen primero? En el micrófono. Rarísimo. Cuando dice groserías, ¿en qué lengua le salen primero? ¿Cómo? ¿En qué lengua le salen las groserías? ¿En qué lengua me salen las groserías? Buena pregunta. Buena pregunta. Me salen sobre todo en inglés. Sí. Y bastante coloridas. Sí. Depende. Hay algún par que en español, pero nunca en francés. Porque el francés para mí fue, a pesar de que viví en Francia durante tiempo, pero siempre fue más bien lengua literaria. Así que no ando diciendo sacre bleu y cosas así. No. Sí. ¿En qué lengua cuentas? En inglés. ¿Cuál fue la pregunta? ¿En qué contar? En inglés, pienso. ¿Y si estás en Buenos Aires? Ajá, esa es buena pregunta. Si estoy en Buenos Aires, en español. Sí. Sí, yo creo que ciertas... esa es muy buena pregunta. ¿En qué idioma pienso lo cotidiano, ¿no? Pienso la comida. Y creo que eso depende del lugar donde estoy. ¿Y con tus dedos? ¿Cómo lo haces? ¿Uno, dos, tres? ¿Cómo? ¿Con los dedos? En español. Ah, no, así lo empiezo. Sí. 1, 2, 3, 4. Sí, ¿cómo? 1, 2. Ah, no, nunca. Yo empiezo con el pulgar. ¿Eso es inglés? ¿Vos haces así? Sí, yo entonces. Ella dice que en la Argentina se hace así. 1, 2, 3, 4. Sí. Santiago. Antes mencionabas que cada vez prefieres más el relato corto. ¿Te gustaría contarnos un poco más de eso? Es que después de escribir El común olvido, me quedaron muchos textos sueltos que no había incorporado, que los había escrito pensando en el común olvido, pero que finalmente no entraron al común olvido, no, y me di cuenta que tenían que eran válidos en sí, que los podía usar, porque vuelvo atrás un poco. Yo suelo trabajar con material autobiográfico, sí, cosas que recuerdo, cosas que me han contado, relatos que me han contado, pero sobre todo a partir de la memoria. No, me cuesta mucho inventar, a pesar de que una vez que estoy en la escritura invento, pero lo que llevo acumulado así en la memoria me sirve mucho para darme el envión, para empezar. Y tenía muchos de esos fragmentos o recuerdos o cosas que no me servían para el común olvido, porque el personaje del común olvido es un personaje muy poco sutil, es un poco un inocente perdido en un mundo muy complicado, así que los guardé y entonces los retrabajé y de ahí salió varia imaginación y me di cuenta que era de alguna manera la manera de trabajar en que me sentía más cómoda, es decir, imaginar a partir del recuerdo, imaginar a partir del fragmento, de lo que he oído, de un chisme, de algo, es decir, hay algo que me permite arrancar. Y me resultó con varia imaginación
y Desarticulaciones, que también es un libro fragmentario, no es a partir de una experiencia propia, pero también son fragmentos desconectados, digamos. Y esto también, es decir, estos textos que les leí, se los leí de manera continua, pero cada uno es una unidad en sí. ¿Cómo? ¿Tienes idea del título? Idea del título, Vivir entre lenguas. Sí, 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 sí. A menos que cambie y le ponga, no sé, Mnemosyne. No. Bueno, muchísimas gracias a Silvia. Gracias.